Vedete? Ui! Nossa Senhora! Vedete? Ui! Nossa Senhora! ¡Aida, por favor! ¡Ay! ¡Aida! 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 ¡Allí! ¡Aida! ¡Jolín, es que venga alguien que me da miedo! ¡Aida! ¡Ah! ¡Que me da miedo! ¡Que me estaba haciendo daño! ¡Aida! Okay, Deb, I don't press you look. That thing was certainly. Oye, chitar pitero ya ve. Tela. Oh, Dio be. Oh, ready ho be. यार तक खाना मारे मोबाइल जा बैठी चले मोबाइल छड़ दो आयो बाहर आयो ओ बाहर आइयो अली बाहर आया बाहर रहा कि करते हो